Ahora es viernes 6 de febrero del año 2009. Bienvenido, gracias por estar con nosotros esta mañana. Aquí en Primera Entrevista he invitado a dos personas que conocen muy bien, que siguen día a día la situación política del país, que tienen sin duda una lectura muy clara de lo que está pasando. Vamos a hablar con ellos sobre esto que ha sucedido recientemente, el retiro de estas dos candidaturas, una voluntaria y otra obligada. En el caso del PDC es un retiro voluntario, incluso el candidato a la presidencia dijo que sí, que está de acuerdo. En el caso del PCN hay una situación bastante complicada, la dirigencia dice que ya no van, que desinscribieron ya al candidato presidencial y el candidato a la vicepresidencia y no estaba de acuerdo la fórmula presidencial en retirarse. También el replanteamiento que están haciendo los partidos políticos, derechas e izquierdas en el país, cómo se están moviendo las piezas desde los dos partidos políticos principales. Vamos a hablar de eso. Así es que Luis Membreño está con nosotros. Luis Membreño es analista, empresario y columnista de la prensa gráfica. Luis, muchas gracias. Bienvenido nuevamente, gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ti, Romeo, un placer acompañarlos. Bueno, Rafael Lorenzana también está con nosotros. Rafael, analista político. Rafael, muchas gracias. También exdirector de este movimiento importante. Rafael, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Romeo. Muy amable. Un gusto saludarte. ¿Te recuerdas, Luis, cuando dijiste que las elecciones legislativas y municipales serían la primera vuelta de la segunda vuelta de la presidencia de la República? Entonces, hoy que ya pasaron estas elecciones, ¿cómo ves que va a ser la segunda vuelta? Bueno, primero, ya estamos en segunda vuelta. Ahora ya estamos en segunda vuelta. Ya no hay posibilidades de nada más, ¿verdad? Okay. Así que, pues interesante. La verdad que yo no sé si al final a la derecha le conviene realmente lo que ha hecho, ¿verdad? O sea, todos los movimientos para tratar de forzar a una segunda vuelta presidencial de un solo, ¿verdad? Creo que eso solo el tiempo lo dirá. ¿Hubiese sido mejor irse a una segunda vuelta en las presidenciales? Yo lo hubiera preferido personalmente. Yo creo que es demasiado lo que está en juego y creo que hubiera dado como más tiempo para todo el mundo para analizar el resultado de la primera vuelta y eso hubiera dado más oportunidades de ir a una segunda. Pero bueno, esa es la realidad, ¿verdad? La realidad es que se han salido ya los otros dos candidatos a la presidencia voluntariamente o forcivoluntariamente, ¿verdad? Pero ahí estamos ya y yo creo que entonces ya ahora pues se marca, como lo decías, a la entrada en izquierda y derecha. O sea, ¿tú crees que la derecha tiene más riesgo de esta forma como se la está jugando que haberse ido a una segunda vuelta? No tiene muy claro, ¿crees el panorama todavía la derecha en este sentido? Yo creo que sí, yo creo que tiene más riesgo, yo creo que el país necesitaba tal vez, así como ajustó expectativas después de la elección de enero, creo que hubiera sido bueno el irse a esta elección de marzo y ajustar expectativas entonces, porque yo creo que con las otras dos fuerzas políticas, o al menos con una, se hubiera forzado a una segunda vuelta y entonces ya hubiéramos tenido claro cuál era la votación realmente de cada uno de los partidos grandes y qué posibilidades había para una segunda vuelta y le hubiera permitido a la población el poder formarse una mejor opinión. Pero por el otro lado también es mejor para el país que eso se termine ya en marzo y creo que eso ya nos permite ver hacia adelante y poder entrarle a la crisis con mayor fuerza. Luis, ¿por qué tiene más riesgo la derecha? ¿Porque no tiene muy bien calculado cuál va a ser el comportamiento de las bases del Partido de Conciliación Nacional, al igual que de las bases del Partido Demócrata Cristiano? ¿A eso te refieres? Yo creo que nadie puede saber realmente cuál va a ser el comportamiento. Uno intuye, ¿verdad? Y creería que una mayor proporción de la gente del PCN votaría por Arena que por el FMLN. En el PDC a mí no me queda claro. Yo tendería a apostar medio mitad-mitad, ¿verdad? Porque pues el PDC, las bases y el que vota por el PDC es un voto que viene de la izquierda, ¿verdad? A pesar que se ha ido moviendo un poco más hacia la centro-derecha, pero tendería a no estar claro realmente de cuánto. O sea que sí, es un factor importante ahí, el poder como dimensionar ya en una primera vuelta cuál es el voto que les queda, porque es diferente el voto para una legislativa en la que la gente divide el voto mucho más que una presidencial, ¿verdad? Y además hay un voto adicional que sale siempre a votar para la presidencial. Yo estimo que va a ser más o menos... Que es el voto el flotante, ¿no? El que no se mostró en las elecciones anteriores. Correcto, pueden ser unos 285,000 votos según lo que yo estoy estimando. En la elección esta legislativa con respecto a la del 2006 creció 11% la votación. Si creciera 11% la votación que hubo en el 2004 cuando ganó Tony Saca, pues podríamos estar hablando de cerca de 285,000 votos adicionales. Más adelante vamos a analizar eso, ¿no? Hacia dónde podría ir este caudal de votación, estos 285,000, que fueran 300,000 votos, hacia dónde van. Pero
Entonces, Rafael, significa que de nada sirve que los partidos políticos estén con calculadora en mano, haciendo números. De repente saqué, ¿qué? 900,000 votos en las elecciones anteriores, yo saqué 800,000 y me sumo tantos de Will Salgado, me sumo tantos de Tomás Chévez, etcétera, etcétera. ¿De nada sirve en este momento? Yo creo que no. Es más, yo estoy de acuerdo con Luis en el sentido de que se están tomando un riesgo al irse al eliminar la segunda vuelta, pero imagino que lo tendrán calculado y hay que darles el beneficio de la duda. Yo hubiera preferido lo mismo. Yo, si hubiera estado en la posición de Arena, hubiera preferido irme a una segunda vuelta real y esperar a ver cómo se recomponían las cosas. No sirve de nada hacer estos cálculos ahorita, y lo acabamos de ver. Si acabamos de ver las encuestas que por años han sido exitosas, esta vez, primera vez en el caso de San Salvador, que se equivocan. Y se equivocan y por alguna razón no fue, la gente no dijo, mucha gente no quiso decir por quién iba a votar, mucha gente se abstuvo a última hora, posiblemente decidió. Entonces volvemos a lo mismo. No podemos andar queriendo tomar a la gente y decir, yo decía antes de cámara, me reía de que cómo es posible que venga alguien y diga, yo voy a firmar y ofrezco 20,000 votos. ¿Y a cuenta de qué? ¿Cómo le puede garantizar que va a ofrecer 20,000 votos o 100,000 votos? Entonces me parece bastante arriesgado. Y me imagino que a pesar de tanto que han tratado de desacreditar las encuestas, estarán haciendo encuestas diarias para ver cómo van los movimientos, ¿verdad? Ahora, en esto de las encuestas, solo una apreciación, es decir, ustedes bien lo saben y lo han dicho en varias ocasiones, las encuestas son una fotografía del momento, ¿no? De repente lo que sucedió en la alcaldía municipal de San Salvador puede ser una cuestión de un golpe de timón que dio el candidato presidencial Norman Quijano al traer el bus articulado ese y mostrarlo. Eso puede cambiar sustancialmente la opinión de la gente, pero no sé hasta dónde realmente las encuestas como tal fallaron. Algunos dicen no fallaron, sino que simple y sencillamente las encuestas midieron 15 días antes cómo estaba la situación. A 15 días después probablemente la situación habría cambiado, ¿no, Luis? Esa es más o menos como la situación. Yo creo que hay varias... Ahora, ¿se puede extrapolar esto de lo que sucedió en la capital, de lo que dijeron las encuestas con lo que dicen a nivel nacional, o con lo que decían a nivel nacional? Yo creo que... ¿O es una cosa distinta? En las encuestas hay que analizar las dos elecciones, porque fueron tres elecciones realmente si las queremos ver. Una fue la de la alcaldía de San Salvador, que hay que ver la de todas las diputaciones, y la otra fue el resto de alcaldías. Entonces yo diría que lo que sí midió bien las encuestas fue el voto del FMLN. Al FMLN más o menos le daban ahí por el 42, 43, 44%. El FMLN terminó obteniendo un poquito más de 42% de los votos. A donde se equivocaron las encuestas realmente fue en el voto del FMLN, de Arena, perdón, que estimaban ahí por el 30 y piquito por ciento, 32, 33, y terminó con 38. Entonces, Arena sí tuvo un movimiento que no se pudo medir. Aparentemente lo que ocurre en una legislativa, aparte de toda la complejidad que eso es que el voto rural, que es muy fuerte a favor de Arena, es bastante difícil de medirlo porque las encuestadoras no tienen la posibilidad de llegar hasta las zonas rurales. Entonces, ahora, una elección presidencial es diferente, ¿verdad? Y una elección presidencial entre dos es todavía más diferente, ¿verdad? Y ahí recuerda que lo importante que ¿Pero hay que por tener qué? claro... ¿Por qué es diferente una elección presidencial y por qué es más diferente todavía cuando se trata de dos partidos políticos o de dos candidatos? Porque fíjate que en una elección legislativa la gente tiende a dividir su voto de tal manera de que hay una pluralidad en la Asamblea Legislativa, independientemente de que esté dispuesto a votar por X partido en la presidencial, puede votar por Y partido en la legislativa. Pero para la presidencial sí la gente se define bien claramente a favor de su opción. Bueno, y ahora, en vista de que son solo dos, hay que recordar una cosa, y es que aquí se gana la elección con un voto. Aquí no hay más, o sea, aquí son dos partidos y el que obtenga un voto más que el otro, gana. ¿Por eso crees tú que tiene más riesgo Arena en estas elecciones? Claro, o sea, yo creo que ambos, ¿verdad? Pero creo que Arena que es quien se ha jugado la opción, pues porque Arena es quien ha jugado las cartas para tratar de sacar, para sacar de la contienda electoral al PCN y al PDC. O sea, esto no es por obra del Espíritu Santo que decidieron unirse y todo, ¿verdad? Sino que es un movimiento definido de parte de Arena para hacerlo. Entonces, yo creo que Arena se ha tomado un chance, o sea, ha hecho una apuesta. Ellos sabrán por qué, deben de haber hecho sus mediciones con encuestas y con otro tipo de mediciones, ¿verdad? Para definir que esa es la mejor opción. Pero una elección presidencial entonces genera mucho más entusiasmo, genera mucho más interés. Por eso es que hay mayor votación siempre en una presidencial. Y por el otro lado, al ya ser una elección presidencial de segunda vuelta de un solo, entonces no hay más opción que jugarse el todo por el todo para obtener ese voto de más
que se Correcto. necesita para ganar. Esto significa que Arena no está en una situación muy cómoda. Más adelante vamos a hablar del FMLN, cómo está el FMLN, pero significa esto que Arena no está en una situación muy cómoda cuando tiene que recurrir a esta estrategia de sacar del juego, digamos, al candidato presidencial del PDC, de sacar del juego al candidato presidencial del PCN. No sé cuánto tiempo, o si en la historia se ha registrado esto, ¿no? Que Arena ha necesitado hacer esta jugada estratégica para ganar las elecciones presidenciales, porque ha ganado holgadamente en las últimas elecciones. Yo creo que nunca lo habían hecho, nunca lo habían querido hacer, siempre dejaban abierta la puerta para buscar alianzas y eso, pero nunca en las asambleas generales, pero nunca lo habían hecho.